Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Cuando los redimidos finalmente sean manifestados, cuando Israel ocupe geográficamente el territorio que le pertenece, cuando el diablo sea atado en el abismo y Cristo establezca su reinado en Jerusalén, entonces habrá un nuevo orden mundial. Este es el tema del cual estaremos hablando en esta tarde. Bienvenidos todos aquellos que ya están en sintonía de esta emisora y su programa radial, Tiempos Proféticos. Vamos a la palabra del Señor para dar inicio a este interesante tema de hoy. Y para ello vamos a ubicarnos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, para leer lo que la Biblia dice al respecto. Daniel capítulo 2, versículo 44, leemos hasta el 45 la palabra del Señor. En el poder del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de su Santo Espíritu, dice la Biblia. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora de la tarde. Como siempre, es un privilegio maravilloso el poder tener la oportunidad de llegar a sus hogares a través de esta manera auditiva y llevar la palabra de Dios a los diferentes sectores. Dios bendiga la vida de cada hermano, cada hermana que se ha comunicado con nosotros a través de las vías de WhatsApp. Dios le bendiga grandemente, reportándonos la bendición que este programa ha sido para ellos. Gracias a mis hermanos de la comarca, de los diferentes puntos que han estado también en sintonía, escuchando el programa radial Tiempos Proféticos. No es desconocido para nosotros el saber que el mundo, o principalmente los líderes gubernamentales y mundiales en la actualidad, están en búsqueda y en la lucha por el establecimiento de lo que ellos llaman un nuevo orden mundial. Esto ya no es solamente una teoría, esto no es solamente conspiración. La realidad es que hay líderes y existen jerarquías, existen grupos que están en los tiempos actuales manejando una agenda y procurando establecer lo que se llama un nuevo orden mundial o el nuevo orden de los siglos, como aparece aún dentro del prototipo de los billetes de $1. Existen grupos denominados como los Illuminates, grupos de sectas como los masones, los cuales han estado empeñados, han estado con la idea a lo largo de estos dos últimos siglos de establecer un nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que el nuevo orden mundial busca? El nuevo orden mundial busca establecer una sola moneda, un solo reino y una sola religión. Y si usted quiere saber si esto finalmente se logrará, sí, aparentemente se logrará por un poco de tiempo. Ellos establecerán un solo líder gubernamental, pero la Biblia a ese líder le llama el anticristo. Y mediante este liderazgo se establecerá una sola moneda global. La Biblia le llama la marca de la bestia.
y se establecerá también una sola religión, que prácticamente será la religión del ateísmo, en la cual se derribará la adoración a cualquier otro dios o objeto de culto, y durante un periodo de 42 meses se establecerá alabar y adorar solamente a este líder gubernamental, que en realidad es la misma simiente de la serpiente de Génesis capítulo 3 versículo 15. Una es la simiente de la mujer, que es Jesucristo, pero también la Biblia dice, habla de la simiente de la serpiente, es el mismo hijo del diablo. La palabra del Señor nos enseña que al final de cuentas, este nuevo orden mundial que se busca establecer actualmente fracasará, al igual que el resto de los gobiernos humanos. Porque la realidad es que este mundo no podrá estar en orden hasta que Cristo venga. Déjeme explicarle un poco de esto. Vea, hermano, cuando en una casa los elementos o las cosas no están en el lugar donde deben estar, se dice que está en desorden. Cuando los niños en casa no dejan la ropa donde deben dejar, dice la madre, pero yo ya les he puesto aquí esta canasta para que pongan la ropa sucia, que se quiten. Y cuando la dejan en otro lugar, dice, no sean desordenados. Porque cuando las cosas no están donde deben estar, a esto se le conoce como desorden. Y realmente de la misma forma en el planeta y en esta tierra, hasta que los elementos no estén en el lugar adecuado donde deben estar, no habrá un verdadero orden mundial. Pero cuando cada pieza, cuando cada elemento de lo que la palabra de Dios le da importancia se encuentre en el lugar donde debe estar, entonces verdaderamente habrá un nuevo orden mundial. Pero este nuevo orden mundial no será establecido por los hombres. En Daniel capítulo 2 versículo 44, la Biblia nos dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Por supuesto, este es el reino de nuestro Dios, el reino de Jesucristo, que se establecerá en Jerusalén con su segunda venida, en lo que se le conoce en el libro de Apocalipsis capítulo 20 como el reino milenial. Cuando esto suceda, la Biblia dice que el reino no será dejado a otro pueblo, y este rey y su reino desmenuzará y consumirá a todos estos reyes, a todos estos reinos. Se está hablando del reino babilónico, el reino medo-persa, el reino griego, el reino romano y el último reino que se establecerá del anticristo. Pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La palabra del Señor nos enseña con claridad que llegará el día en que Cristo establecerá su reinado en esta tierra, principalmente desde Jerusalén, y entonces pondrá fin a los gobiernos humanos representados en la Biblia por el oro, la plata, el bronce, el hierro y el hierro mezclado con barro. Ahora, ¿cuáles son los elementos que deben estar en orden para que verdaderamente haya un orden mundial? Primero que nada, estos 4 elementos que les voy a presentar son los que deben estar en un lugar correspondiente. Número 1, tenemos a la iglesia. La iglesia todavía no está en la posición y lugar que debe estar. Número 2, tenemos a la nación de Israel y su territorio. Y número 3, tenemos al diablo en el abismo. Número 4, tenemos el trono de Dios en Jerusalén. Cuando estos 4 elementos se encuentren en posición, en la posición correcta, entonces habrá un nuevo orden mundial. Hablemos de del lugar del elemento número 1, el lugar y posición de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Alabado sea Dios, gloria a Cristo por esta bendición que tenemos. Dice la palabra del Señor:
resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Mucha gente dice que la palabra arrebatar no se encuentra en la Biblia, pero aquí se los dejo en 1 de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que estemos con vida, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recordándoles que en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no pondrá sus pies en esta tierra, sino que nuestra reunión con Él y los santos que hayan muerto en Él será en el aire. La palabra del Señor dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dicho de otra manera, llegará el día cuando la iglesia y los verdaderos santos del Señor sean manifiesto. La Biblia habla que aún la naturaleza misma está esperando el día de la manifestación de los santos. Cuando la Biblia habla, y cuando se habla de manifestar, significa cuando verdaderamente se ha separado lo que es verdadero de lo que es falso. Llegará el día cuando sonará la trompeta, y ahí no importará quién se llama cristiano o a qué denominación pertenezca. Ahí verdaderamente se van a manifestar, van a ser levantados los que realmente somos aprobados delante de Dios en aquel gran día, delante de la presencia del Señor, cuando la iglesia esté en el lugar que debe estar. ¿Y cuál es el lugar donde debe estar? El lugar donde la iglesia debe estar es como la esposa del Cordero y como la amada de Dios, y la iglesia será levantada de esta tierra, dice la palabra del Señor, para luego gobernar con Cristo también. Cuando la iglesia sea levantada y esté en el lugar donde debe estar, entonces se podrá comenzar a hablar de un nuevo orden mundial. La Biblia nos habla que la iglesia estará al lado de Cristo para siempre. Nuestro lugar y posición será estar con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Así que este es el elemento que primero debe estar en el lugar que debe estar. Por el momento, la iglesia no está todavía en el lugar donde debe estar. Aquí somos peregrinos y extranjeros que mientras vamos de paso predicamos el evangelio, pero este mundo como está actualmente no es nuestra morada. No es el lugar de nuestra herencia. Hay un lugar mejor que Dios ha preparado para nosotros, y llegará el día en que estemos en el lugar y en esa posición al lado de nuestro amado. Número 2, la nación de Israel y su territorio. Israel es la única nación en la tierra la cual tiene límites geográficos establecidos por el mismo Dios del cielo. A diferencia de cualquier otra nación sobre el planeta, Israel es la única nación en la cual Dios dejó determinado en la Biblia cuánto mide su mapa de dónde a dónde debe ocupar su territorio. Esto se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 3 al 4. Leemos en la Biblia de la siguiente manera, y dice la palabra del Señor: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Este es el mar Mediterráneo. Dicho de otra manera, aquí la Biblia se habla de dónde a dónde debe ocupar el territorio Israel. En los tiempos actuales, Israel ocupa solamente menos del 10% del territorio que le pertenece. Mientras Israel no ocupe el territorio que le pertenece, todavía las cosas están en desorden, porque entonces la iglesia todavía no está en el lugar donde debe estar, e Israel no está en el lugar y posición donde debe estar. Pero llegará el día, dice la palabra del Señor, cuando a los enlutados de Sión serán redimidos, dice la profecía en Isaías 63. Ellos recibirán gozo en lugar de tristeza, manto de alegría en lugar de llanto, dice la palabra del Señor. Viene el día para consolar a los enlutados de Sión. Dicho de otra manera, Israel ocupará una posición privilegiada entre las naciones de la tierra, porque el mismo Dios del cielo le dará por herencia completamente el territorio
territorio que le pertenece, tal y como se encuentra profetizado y determinado por la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 3. Entonces, ya vimos que la iglesia todavía no está en el lugar donde debe estar, e Israel todavía no está en el lugar donde debe estar. Pero otro también que debe ser colocado en un lugar es el diablo. El diablo tiene un lugar esperando por él en el abismo. Ahora Satanás anda libremente por ahí moviéndose en el ambiente. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. El diablo opera en este mundo. La Biblia dice que el Dios de este siglo, el mismo diablo, ha cegado el entendimiento a muchos para que no vean la luz y no vengan a Cristo. Pero llegará el día en que se le cortarán esa libertad que tiene Satanás. La palabra del Señor nos enseña acerca de esto en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 3, donde leemos en la palabra del Señor: gloria al nombre de Cristo. Y dice la Biblia, Apocalipsis 21: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Llegará el día en que Satanás será atado, dice la Biblia. ¿Cuándo ocurrirá esto? Esto sucederá después de la gran tribulación, con la segunda venida de Jesucristo. Él vendrá, y el primero en ser arrojado al lago de fuego será el anticristo y el falso profeta. Pero seguidamente dice la Biblia que un ángel descenderá. Qué interesante esto, porque en el tiempo antiguo, cuando Satanás peleaba con el arcángel Miguel, el cuerpo de Moisés, según lo narra la Biblia en el libro de Judas, en la epístola de Judas, el arcángel Miguel no pudo pelear contra Satanás, sino que dijo directamente que el Señor te reprenda. Pero en el caso, alabado sea Dios, y es que Cristo en la cruz del Calvario recobró el poder y la potestad completa. En el Nuevo Testamento aparece tipificado que un ángel desciende del cielo con una gran cadena, ata a Satanás y lo arroja al abismo. Ahí es el lugar donde él debe estar. Entonces Satanás actualmente no está todavía en el lugar donde debe estar, y mientras no esté en el lugar donde debe estar, todavía las cosas seguirán en desorden. La Biblia nos enseña de esta manera. Entonces muchas personas interpretan que Satanás ya está atado, que ya estamos en el reino milenial. Si esto fuera así, no veríamos la clase de cosas que suceden en el mundo, no veríamos todas las atrocidades y las influencias demoníacas que están teniendo lugar, niños matándose por juegos endemoniados como Free Fire, no veríamos el movimiento de LGTB, gente rebelándose en abominación contra la palabra, asesinato, violencia, toda clase de criminalidad. No veríamos esta clase de cosas. Esto se puede ver, la brujería, la hechicería, el satanismo, porque hay un diablo suelto, y que el Señor lo reprenda. Pero Satanás sabe que poco tiempo le viene quedando ya, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores pronto vendrá para ponerlo en su lugar, y entonces habrá un verdadero orden mundial. Número 4, el trono de Dios en Jerusalén. Desde tiempos antiguos, en las profecías del Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos y en el contexto de otros libros de la Biblia, Dios ha venido hablando a través de profecía que establecerá un templo y establecerá su trono trono perpetuo, de acuerdo a las promesas dadas a David. Y esto ocurrirá en Jerusalén en el periodo del milenio. Cristo establecerá su reino para gobernar a las naciones, y como dice la palabra del Señor, Él las regirá con vara de hierro, como está escrito allá en Salmo número 2, y que los reyes de la tierra y los jueces sean prudentes delante de Él. Pero Isaías capítulo 2 versículo 1 nos da mayores detalles acerca de este reinado y cuando Cristo establezca su trono en Jerusalén. La Biblia dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén.
Acontecerá en los postreros de los tiempos, esto quiere decir en los días finales del reinado de esa tierra, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Ahí es donde Israel será puesto en la posición que debe estar. Y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. Esto significa porque el Rey de Reyes estará ahí también. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá su espada en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En el día que Cristo venga para establecer su reinado, entonces ya no habrá más rumores de guerra ni guerras alguna. En la actualidad, los acontecimientos que están teniendo lugar allá en Europa del Norte, entre Rusia y Ucrania, tienen al mundo en alerta y al borde de una explosión de una guerra nuclear. Amados hermanos, esto sería una cosa terrible. A la hora de que una guerra nuclear estallara, un aproximado de 500 millones de personas perderían la vida inmediatamente. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros esperamos desde los cielos a Jesucristo, quien nos libra de las cosas que han de venir en este mundo. Amado pueblo de Dios, pero llegará el día en que el Rey de Reyes se sentará en el trono y cobrará dominio completo sobre este planeta. Entonces podemos entender mediante la palabra de Dios que cuando la iglesia esté en el lugar donde debe estar, cuando Israel ocupe el lugar que debe ocupar, cuando el diablo sea echado en el lugar donde debe estar, y cuando Cristo esté gobernando en el lugar respectivo que debe tener sobre esta tierra, entonces habrá un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que buscan establecer los seres humanos está condenado al fracaso, porque aparentemente será tomado por el líder gubernamental, pero ese liderazgo fracasará al igual que el resto de los gobiernos humanos. Pero el Dios del cielo levantará a aquel que juzgará con justicia y juicio, como hemos estado viendo en el tema anterior, sed de justicia. El Rey de Gloria establecerá su reino y gobernará sobre la faz de la tierra. Pueblo de Dios, cuánta alegría, cuán buena es esta noticia, el saber que verdaderamente habrá un nuevo orden mundial, pero ese nuevo orden mundial no será establecido por los hombres, no será establecido por los reyes, no será establecido por los dictadores, no será establecido por las naciones, será establecido por el Rey de Gloria, cuando ponga cada cosa en su lugar. Y nosotros esperamos desde los cielos, y esperamos a Cristo, y esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a morar, dice la palabra del Señor. Doy la honra y la gloria al Señor, sabiendo que esta palabra es de bendición para su vida, y anhelando que el Espíritu Santo traiga respectivo conocimiento a su vida, a su mente, a su corazón, y le dé la sabiduría que proviene de lo alto para entender la bendita palabra de Dios, y que su alma sea alimentada, su fe sea alimentada a través de la palabra, y podamos seguir creciendo en gracia y en sabiduría. Bendigo la vida de cada hermano, cada hermana que ha estado en sintonía en esta hora de la tarde. Por favor, unámonos en oración. Si alguien quiere entregarle su vida a Cristo, si alguien quiere rendirse al Rey de Reyes y Señor de Señores en este momento, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Le pido que ahí donde usted se encuentre pueda elevar palabras de oración y de arrepentimiento. Aquel que desea hacerlo, vamos a guiarle cómo debe hacerlo en el nombre de Jesús. Hable con el Señor y dígale: Padre que estás en el cielo, vengo delante de tu presencia reconociendo, Señor, que necesito el perdón que solamente tú das para mis pecados. Reconozco que he fallado delante de ti. Límpiame de toda maldad, límpiame de toda perversidad, Señor amado, que mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Señor, ven tú y sé mi Señor y mi Salvador para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Dios, también oro en esta hora
hora de la tarde, Señor, por aquellos que están pasando momentos de enfermedad, que tienes quebranto de salud, Señor soberano. Ahí donde se encuentran, Padre amado, puedan experimentar tu mano de misericordia obrando sanidad sobre ese dolor de cabeza, ese dolor en los huesos, Señor amado, esos dolores en las articulaciones. Mira aquel, Señor, aquella que está padeciendo de presión alta, presión baja. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, anivela ahora mismo la presión en ese cuerpo. En el nombre de Jesucristo, hazte propicio en misericordia, Padre amado, sanando a los enfermos que te creen en esta hora de la tarde. Señor, oro por aquel que está pasando momentos de dificultad, de crisis económica, que no tiene un empleo, que no tiene un trabajo. Padre, oro para que próximamente se abra una puerta, Señor, en lo que está de lo porvenir de la semana, que pueda, Señor amado, tener una puerta abierta, Dios mío, en la cual pueda recibir y tener el sustento que necesita para él y los suyos. En el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice: joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado. Señor, bendigo la vida de las iglesias, de las congregaciones, de las denominaciones, Padre, de hombres y mujeres que predican tu palabra. Bendice, Señor amado, la iglesia de Dios. Bendice a mis hermanos de la iglesia Nazareno, Señor amado. Bendice a mis hermanos de la iglesia Movimiento Misionero Mundial. Bendice a las iglesias, Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Iglesias Asambleas de Dios, iglesias cuadrangulares, Señor amado, iglesias, Señor bendito, bautistas, Padre, todas estas congregaciones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, donde quiera que haya un hombre, una mujer que teme tu nombre y que predica su palabra. Oh Padre bendito, que tu gracia y misericordia sea con ellos en esta hora de la tarde, mi Dios. Gracias por esta oportunidad y que tu palabra siga produciendo frutos en aquellos que la han escuchado.